Bien, ahora vamos a hablar sobre la tartamudez en los niños, cómo se da, cómo se inicia y sobre todo cuál sería el tratamiento si es que nuestro niño tiene este problema de tartamudez. Vamos a conversar sobre esto con Mónica Paredes, que es especialista del Departamento de Diagnóstico de CEPAL. Buenos días, Mónica, bienvenida. Sí, gracias por la invitación. En realidad para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de compartir cuáles son los indicadores tempranos de la dificultad, porque si bien es un disturbio que te puede acompañar a lo largo de la vida, entra en remisión, o sea, desaparece cuando es tratado adecuadamente tempranamente. ¿Espontáneamente podría desaparecer o eso de ninguna manera? En muy pocos casos, o sea, estamos hablando de cerca del 5% de la población puede resolver su dificultad solo. Y habitualmente, cuando es tratado de manera adecuada entre los 2 y los 6 años, cuando estamos en un proceso de adquisición de lenguaje, de ganar estructuras lingüísticas, de ir cogiendo estrategias más adecuadas para la comunicación, incorporas técnicas apropiadas y esto remite, o sea, esto desaparece. ¿Dónde se origina esta dificultad de la tartamudez? ¿Es a nivel del cerebro o es a nivel muscular, de los músculos fonéticos, de fonación? ¿Dónde se origina? Vamos a definirlo de una manera bien simple para poder, digamos, llegar con claridad. Este es un disturbio primariamente infantil que se caracteriza por el rompimiento en la secuencia motora del habla. Tiene algunas características puntuales. Es involuntario, es decir, el sujeto trata de hacerlo mejor y no tiene condiciones de hacerlo mejor, y es impredecible porque nunca sabe cuándo le va a pasar. Esto tiene que ver con el incremento de dopamina, que es una especie de neurotransmisor que se produce en varias zonas del cerebro y que es el encargado de la ruta motriz del habla. Por eso es que muchas veces el paciente se bloquea y hace gestos, parpadea, hace movimientos con la boca, hace otro tipo de movimientos corporales, balance, y tiene 3 características puntuales. Casi cuando recién aparece, la persona primero tiene una velocidad irregular, es decir, el chico habla bastante rápido y por eso los padres dicen hay una discrepancia, hay un problema entre la velocidad de lo que él piensa y la forma como él se expresa, que es un mito, porque el pensamiento es muy rápido y el habla es muy rápida también. Por otro lado, hay una tendencia a repetir los inicios de los sonidos o los inicios de las frases. Es decir, cuando el paciente consigue decir la primera palabra de la frase, es probable que ésta fluya de una manera mucho más armoniosa, que es diferente de que el niño de repente te diga entonces yo quería un chocolate, por ejemplo. Entonces, al inicio va a tener repeticiones sucesivas, 2 o 3 repeticiones. Algunas veces va a alargar o va a prolongar las palabras y otras veces, digamos, lo más estigmático, lo que marca más es que haya un movimiento corporal que acompañe y la palabra no sale, se queda atrapada. Entonces, esas son las características. ¿Qué consideramos que es lo oportuno? Para hacer una detección se necesita evaluar habla espontánea y aquí quiero hacer mucho énfasis. Hay personas que narran cuando llegan a la consulta que el niño canta muy bien, el niño actúa muy bien, el niño cuando habla solo y juega con sus muñecos no se traba y resulta que la dificultad es en el habla espontánea. Entonces el niño se traba exclusivamente cuando él está hablando espontáneamente porque se activa otra región del cerebro. Mientras que cuando habla cosas aprendidas, cuando él dice cosas que son de memoria, cuando él canta, cuando él está jugando con su mascota o él está jugando solo, nunca se va a trabar. Entonces es un caso confuso por eso, porque tú dices por qué a veces le pasa y por qué a veces no le pasa. Y los mitos es si pueden ser tan grandes, que a veces los padres te dicen, estuvo atracada una semana y ha estado 6 meses bien, yo estoy rezando mucho para que esto desaparezca. Claro. O tiene que ver siempre, digamos, con un andamiaje que no es necesariamente el lado psicológico, que es lo que todo el mundo piensa. Que las personas te dicen, se ha asustado, ¿no? Claro, Está asustado. se asustó, hubo un terremoto, lo gritaron en el colegio, despedí a la nana, le quité el chupón. O sea, siempre lo vas a asociar a algún evento psicológico o algún cambio en la vida del chico, pero esa no fue la causa. ¿Y cuál es la causa? ¿A qué se debe? Las neurociencias ahora hablan de 4 factores que realmente lo llaman una multifactoriedad. El primer factor de riesgo es tener entre 2
y 6 años, porque esa es la primera etapa de aparición. Luego hay un factor que nosotros le llamamos el rango de cronicidad, es decir, hace cuánto tiempo tiene el problema. Es diferente tener el problema hace 3 años que tenerlo hace una semana. Entonces, tener la dificultad 6 meses ya es un factor de riesgo. Por otro lado, por increíble que te parezca, ser varón es un factor de riesgo, porque de cada 10 casos, 7 son de varones. Y finalmente, el factor hereditario. No hay el eslabón